El debate sobre la misa en latín continúa acalorado, en medio de nuevas restricciones y comunidades marginadas. Lo que se suponía que sería un simple debate litúrgico se ha convertido en un verdadero punto de inflexión para la Iglesia, un punto sin retorno. Por un lado, quienes abogan por la sinodalidad, por el otro, quienes defienden la tradición. Pero tras estas palabras se esconde algo más profundo, algo que podría dividir a la Iglesia en dos. Y quizás el cisma ya ha comenzado. Quédense con nosotros hasta el final. Después de meses de restricciones, celebraciones canceladas y comunidades sin un hogar espiritual, la batalla por la misa tradicional en latín vuelve a hacerse sentir con fuerza. En muchas diócesis, grupos de fieles apegados al rito antiguo han visto reducidas sus celebraciones, trasladadas a oratorios periféricos u obligados a viajar durante horas solo para poder participar en una liturgia que para ellos no es solo una preferencia estética, sino una manera de vivir la fe. Y mientras la vida parroquial se adapta a los nuevos lenguajes de la Iglesia sinodal, bajo tierra crece un deseo opuesto, el de redescubrir el silencio, la sacralidad, el sentido del misterio que solo la liturgia antigua puede transmitir. Es en este clima que algunos cardenales y obispos, descritos con cierto desprecio como amigos de la tradición, han comenzado a alzar la voz. Con prudencia pero con valentía, nos han recordado que limitar el rito antiguo no trae unidad, sino heridas. Sugirieron que tal vez es tiempo de que el Santo Padre revise las medidas impuestas, devolviendo al pueblo católico la capacidad de recurrir libremente a su propio patrimonio litúrgico. No es, dicen, una cuestión de nostalgia o de rebelión. Es una cuestión de verdad, de continuidad, de amor a la Iglesia como fue y como ha sido siempre. Pero la respuesta del progresismo eclesiástico fue inmediata y contundente. Editoriales y declaraciones acusaron a estos obispos de fomentar divisiones, calificando de error colosal intentar revivir lo que consideran obsoleto. En realidad, detrás de esa dureza se esconde un miedo, el miedo de que la misa antigua, con su latín y su silencio adorador, haga redescubrir a muchos católicos un Dios que no se reduce a mensajes inclusivos o campañas sinodales, sino que sigue siendo misterio y sacrificio. El ataque más directo contra el regreso de la misa antigua fue firmado por Robert Mickens, un conocido periodista y voz líder del catolicismo progresista. En el periódico que durante años ha acompañado las batallas de la nueva Iglesia sinodal, Mickens publicó un artículo con el elocuente título «Revivir la antigua misa en latín sería un error colosal». Son palabras fuertes, no solo una opinión, sino una advertencia para cualquiera, dentro o fuera del Vaticano, que se atreva a considerar una posible revisión de las restricciones litúrgicas. En su discurso, Mickens pinta un retrato de una iglesia distraída, casi egoísta, que, según él, desperdicia tiempo y recursos discutiendo cuestiones internas como la liturgia, mientras el mundo se ha hundido en la oscuridad más profunda de las últimas décadas. Es una forma elegante de decir que la adoración ya no importa, que lo que realmente importa son los desafíos sociales, políticos y ambientales. Pero detrás de esta retórica modernista se esconde una clara contradicción. La fe católica vive precisamente a través de su liturgia, y borrar la misa de todos los tiempos significa cortar el corazón mismo de la Iglesia. El artículo de Mickens ni siquiera perdona a los prelados que se atrevieron a expresar dudas sobre la Traditionis Custodes. Los describe como obispos retrógrados o condicionados por jóvenes católicos influyentes que, según él, no comprenden la complejidad del concilio. El tono es despectivo, irónico y refleja la confianza en sí mismos típica de quienes consideran el mundo de la tradición un fenómeno marginal, folclórico
casi pintoresco. Pero los números y los hechos cuentan otra historia. En las parroquias donde se ha mantenido la misa tridentina, la participación está creciendo, las vocaciones están floreciendo, las familias son más numerosas. En su ataque, Mickens encontró un chivo expiatorio fácil, la llamada Generación Z católica. En un pasaje que los lectores no pasaron por alto, el periodista arremete contra los jóvenes que se autodenominan influencers católicos en las redes sociales, acusándolos de ignorancia teológica y superficialidad espiritual. Según él, estos jóvenes estaban mal catequizados, carecían de herramientas para comprender el verdadero espíritu del concilio, y por tanto eran fácilmente seducidos por la estética solemne y el misterio del rito antiguo. Es una acusación que suena paternalista, sobre todo teniendo en cuenta que viene de alguien que durante décadas ha elogiado la voz de los jóvenes como el futuro de la Iglesia. Sin embargo, la realidad es muy diferente a la que describe Mickens. Los jóvenes que abrazan la misa tradicional no lo hacen por moda ni por rebeldía, sino porque buscan autenticidad. Son hijos de una época confusa, criados entre liturgias improvisadas, canciones sentimentales y homilías que hablan más de clima y de política que de salvación eterna. Al entrar en una iglesia donde se celebra la misa en latín, les sobrecoge una sensación de orden, belleza y un silencio de adoración que nunca habían conocido. Y descubren que esa lengua ancestral, en lugar de alienarlos, los sumerge en algo más grande que ellos mismos. Lo que Mickens llama ignorancia es en realidad sed. Sed de lo sagrado, de verdad, de una fe que no cambia con cada estación. Es curioso, entonces, que los progresistas se escandalicen de una generación que elige la tradición. Durante años han predicado la libertad, la escucha y la diversidad. Pero cuando esa diversidad toma la apariencia de la misa de todos los tiempos, entonces se vuelve intolerable. La paradoja es evidente. Quien invoca la sinodalidad como camino de inclusión no puede tolerar la existencia de quienes, siguiendo el ejemplo de los padres, solo desean adorar a Dios en silencio. Y mientras se multiplican las acusaciones contra los jóvenes, en ciertos ambientes eclesiales se multiplican también las innovaciones espirituales, destinadas a sustituir lo borrado. Uno de los más discutidos es el llamado Rosario Sinodal, una reinterpretación del Rosario católico tradicional que ofrece nuevos misterios, ya no centrados en la vida de Cristo, sino en conceptos como la diversidad, la inclusión, la equidad y la escucha. Es otro intento más de actualizar algo que, por su propia naturaleza, no necesita actualización. Pero en realidad, detrás de ese lenguaje brillante se esconde una peligrosa operación teológica, la de sustituir el misterio de la salvación por un mensaje moral y horizontal, donde la gracia deja paso a la sensibilidad social. Ya no contemplamos el sacrificio de Cristo, sino la virtud de caminar juntos. Ya no meditamos en la pasión, sino en la búsqueda del otro. Para quienes viven la fe católica en su integridad, todo esto parece un profundo empobrecimiento, un rosario que olvida el dolor redentor y lo reemplaza con palabras como equidad y diversidad. No consuela, sino que confunde. Es la señal de una iglesia que deja de mirar al cielo para mirarse en el espejo. Y mientras estos experimentos pastorales se multiplican, las comunidades que rezan el rosario como siempre son marginadas, como si la fidelidad a la tradición fuera un pecado que corregir. La paradoja es que quienes hablan de una iglesia en salida terminan cerrando la puerta precisamente a quienes permanecen más fieles a su corazón. Un rosario sinodal jamás podrá sustituir la fe de quienes, de rodillas, siguen rezando el Ave María, como lo ha hecho el pueblo cristiano durante siglos. ¿Qué opinas?
Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.